¿Qué tal, hermanos? ¿Qué tal, mis hermanas? En esta oportunidad, en Reflexiones en tiempos de cuarentena, estoy abordando el clip número 17. Tenía que darlo ayer, pero lo grabé hasta hoy. Este clip nos permite cerrar lo que hemos venido aprendiendo en la semana con el objetivo de que enriquezca la prédica de mañana, la que transmitiré en vivo a través de Facebook. Y hemos venido alrededor de lo que es la parábola del hijo pródigo. Recordemos que la parábola o una parábola es una historia imaginaria que nos habla de una verdad espiritual. Bueno, esta parábola, que está contenida en el capítulo 15 del libro de Lucas, tiene como objetivo darnos una enseñanza básica, una verdad bíblica o un principio bíblico. Si bien es cierto que hemos visto que la parábola enseña del hijo malagradecido o del hijo rebelde, o le podríamos poner el hijo amargado, el nombre que se quiera, del que se va, también vimos que el hijo que se queda en casa también tenía problemas en el espíritu, tenía problemas en el alma. Y de esta misma manera también abordamos la posibilidad de una madre ausente por las diferentes circunstancias y cómo ocasiona un daño en la familia cuando la mamá no está, cuando parte mientras los chicos están pequeños y los mayores o el mayor tiene que tomar la responsabilidad que era de su madre. Todo eso lo vimos alrededor de las enseñanzas que hemos venido teniendo desde el lunes. También hemos visto que el Señor da esto en respuesta a los cuestionamientos que le dan los fariseos, porque Él es una persona que atiende y escucha a pecadores, y de eso para ellos era incomprensible, porque para ellos, ¿cómo es que un maestro, un rabino, una persona que conoce de la Torá, una persona que conoce de las cosas de Dios, aunque no lo están metiendo dentro de su círculo del Sanedrín, pero lo reconocen como un maestro? Y estas personas lo que están viendo en él es que no debería de estar atendiendo a aquellas personas que son pecadoras, porque se estaría contaminando con estas personas. Entonces, ante las preguntas, acusándolo por eso, el Señor presenta esta parábola sumada a dos parábolas que anteriormente había mencionado en este mismo capítulo. Esta parábola le anteceden la oveja perdida, la parábola de la oveja perdida, y la parábola de la moneda perdida, refiriéndose a las personas que están extraviadas y que el Señor las encuentra y que las hace regresar. No es la persona la que encuentra a Dios, sino que Dios encuentra a las personas y las hace regresar. En ese entorno es que está dando esa parábola. Entonces, el día de hoy quiero leer un poquito de la parábola del hijo pródigo y abordar el tema que me compete hoy, para poder dejar una riqueza para mañana en el mensaje que vamos a dar en directo por Facebook, y después lo estaré subiendo aquí a este canal de YouTube para que todos lo puedan escuchar. Darnos una base, una especie de condimento, una especie de herramienta para que nosotros podamos disfrutar un poquito más de lo que es el mensaje en sí. En esta ocasión voy a hablar del Padre misericordioso, y leo la parábola. También dijo, ligándolo a las dos parábolas anteriores, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Y muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Aquí tenemos justamente lo que hablamos el primer día acerca del hijo que decide ir a desperdiciar las cosas. Y recordemos que pródigo tiene dos connotaciones: o una de generosidad o una de desperdicio. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Se queda sin dinero, se queda sin recursos, y entonces, al no tener nada, una persona de esa tierra le permite ir a trabajar a su hacienda. Y lógicamente que de ahí vemos que hay una enseñanza, que él está lejos de Jerusalén, lejos de Israel, lejos
de la dirección de Dios, porque en el judaísmo pues ellos no comen cerdos, no crían cerdos. Definitivamente ellos están totalmente desasociados a todo lo que es la industria porcina, y aquí este hombre cría cerdos y lo manda a trabajar con cerdos. Por lo tanto, se alejó de las enseñanzas básicas y primarias que su padre y su familia le habían dado. Y dice el verso 16, que el que vamos a usar mañana como centro, como idea áurea para lo que vamos a aprender. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros de mi casa tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Por qué? Porque dice el verso 16 que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Entonces esa es la enseñanza áurea para mañana. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Lo que él está diciendo es que no lo reciba como hijo, sino como trabajador, como empleado. Un jornalero era una persona que trabajaba justamente por un jornal, por un día, y se le pagaba ese día a destajo, y después regresaba al otro día y ahí le iban pagando día a día. Es diferente a la forma en que se trabaja ahora. Ahí se trabajaba un día y se le pagaba ese día, y se veía si le volvía a contratar el otro día. Bueno, él le dice: dame trabajo como sería cualquiera de estas otras personas. Yo no quiero que me trates como tu hijo, porque he pecado contra Dios y contra ti. Eso es lo que él está pensando que le va a decir a su padre. Y levantándose vino a su padre, y aquí viene la parte que vamos a aprender hoy. Y cuando aún estaba lejos, mis hermanos, aquí es donde viene la misericordia del Padre. Ahí es donde la mayoría de las personas que conocen de estudio bíblico y de teología dicen que la parábola debería llamarse el Padre Misericordioso. Y no solo eso, que este es el corazón del Evangelio de Lucas, porque recordemos que Lucas era hijo de un no judío, y por lo tanto Lucas representa la parte gentil, aceptada e introducida dentro del reino por parte de nuestro Señor Jesucristo para salvación de nuestras almas. Entonces dice el texto que cuando él llega, cuando el Padre lo ve a lo lejos, cuando aún estaba lejos, dice: fue movido a misericordia. La parte que más me impresiona, la parte que más me llama la atención, o sea, lo que hace que me lleve a esta reflexión de hoy, es cuando aún estaba lejos. En esto me voy a concentrar, y mañana estaremos analizando ya un todo de la enseñanza. ¿Por qué? Porque cuando estaba lejos fue movido a misericordia. Lo que indica es que nosotros, mis hermanos y mis hermanas, aun cuando somos inconscientes, aun cuando somos insensatos, aun cuando todavía nuestra conducta no es la más apropiada, aun cuando nosotros somos malagradecidos con Dios, e incluso le exigimos, como que si nosotros tuviéramos esa potestad de exigirle, personas que le dicen: me apropio de tus promesas, agarro tus palabras, te reclamo tus promesas. O sea, ¿quiénes somos nosotros para reclamarle nada a Dios? Nosotros tenemos que acercarnos en reverencia, en amor, tenemos que acercarnos en gratitud, tenemos que acercarnos con una idea bien clara de quién es Él y quiénes somos nosotros. Él es el Padre, nosotros somos los hijos. Él es el pastor, nosotros somos las ovejas. Él es el creador, nosotros somos las criaturas. Él manda, nosotros obedecemos. Nosotros lo que tenemos que tomar es la posición de un corazón contrito y humillado delante de Él. Nosotros siempre tenemos que acercarnos a Él diciéndole: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Alrededor de todo esto debería girar nuestra vida, de acercarnos a un Dios con reverencia, con amor, sin orgullo, sin altivez, sin demandar, solamente entendiendo que Él sabe más que nosotros aún antes de que le pidamos. Pero no somos así. Somos orgullosos, somos altivos, creemos que todo lo sabemos. Bien lo dijo Job cuando hablaba de cosas que no sabía ni entendía. Dijo Nabucodonosor: ¿quién le va a decir a Dios qué hacer? Dice Pablo en las Escrituras: le dirá la masa al alfarero lo que debe hacer. De ninguna manera, dice. O sea, ¿quiénes somos nosotros para creernos que podemos decirle a Dios por dónde caminar y cómo hacer las cosas? Nosotros somos personas que tenemos que acercarnos a Él, pero aún en medio, aún estando lejos en esa conducta, aún estando lejos en esa forma de
de pensar de nosotros, el Señor nos ve lejos. Cuando digo nos ve lejos es que no estamos de acuerdo a la estatura del varón perfecto. Nosotros tenemos que caminar de acuerdo a la mente de Cristo, pero aún estando lejos, aún no estando cerca de la mente de Cristo, aún no haciendo las cosas como Él las hizo, entregándose como Él se ha entregado, aún en nuestra desobediencia, aún en nuestra insensatez, Él nos ve a lo lejos y corre hacia nosotros. Corre hacia nosotros movido por misericordia. Eso es la esencia del mensaje de hoy, movido por misericordia, porque el centro de toda la parábola, el centro de todo el mensaje es la misericordia de Dios. Y es la misericordia de Dios la que nosotros podemos ver desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Porque si usted lee el Apocalipsis, en vez de estar buscando, o en vez de que estemos buscando todas estas cosas sensacionalistas que se buscan, en vez de estar buscando cosas que despierten el morbo, deberíamos de ver la misericordia de Dios. El Apocalipsis fue escrito en un tiempo de persecución para la iglesia, allá por el siglo I, en el año 90, 95, 96, por Juan estando aún en prisión en la isla de Patmos. Fue escrito a una iglesia que estaba en persecución. Es como que si nosotros dijéramos que el Apocalipsis fue escrito como una película famosa de donde hay un accidente o hay accidentes de avión, y en esa película viene y se ve donde se va a estrellar el avión, entonces le pasan películas de aviones accidentados a los que van en el avión. Es como que si Dios quisiera martirizarnos a nosotros con el Apocalipsis, hacernos sentir mal, pisotearnos, y no es así. Voy a buscar el texto para que nos quede bien claro, porque es un principio bíblico que nosotros tenemos que tener cuando nosotros entendemos del carácter de Dios. El Señor lo dijo muy claro: yo no vine a condenar al mundo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ese es el centro del mensaje. El centro del mensaje es un llamado al arrepentimiento, un llamado a que recapacitemos, un llamado a dar vuelta y acercarnos a Dios. No es el contrario. El Señor no viene a martirizarnos, el Señor no viene a hacernos sentir mal, el Señor viene a que recapacitemos. Por eso es que el Apocalipsis dice estas palabras, y les invito a ir al capítulo 1. En el verso 3 dice: bienaventurado el que lee. ¿Qué es bienaventurado? Bienaventurado es una posición delante de Dios. Bienaventurado no es estar feliz como muchos dicen. Bienaventurado no es estar dichoso como muchos dicen. Esa es una traducción muy pobre de la bienaventuranza. Bienaventurado se compone de dos palabras: buena ventura, o sea, un buen porvenir. Bienaventurado no es un estado de ánimo, es un estatus delante de Dios. Es donde Dios nos pone al final del viaje, es donde Dios nos pone allá cuando nosotros ya estemos delante de su presencia, cuando nos diga: venid benditos de mi Padre, entrad en el gozo de tu Señor. Eso es bienaventuranza. Bienaventurados es un estatus, es una posición, no un estado de ánimo. Usted y yo podemos ser bienaventurados aún en la tristeza, podemos ser bienaventurados aún en la enfermedad, podemos ser bienaventurados aún en la escasez, porque la bienaventuranza no son las circunstancias. La bienaventuranza viene de la palabra que Dios depositó en nosotros, que aunque pase la ciencia y aunque pase absolutamente todo, entonces Dios va a mantener su palabra. Y esto es lo que está escribiendo en el Apocalipsis. Aquí ya se abarca toda la misericordia que está contenida en todos los demás libros. Mis hermanos, Él le habla a las iglesias, es a sus hijos que le está hablando, es a las iglesias que le está hablando, haciéndoles un llamado al arrepentimiento. Usted lo ve sistemáticamente, donde Él está llamando al arrepentimiento, a corregir acciones, a corregir actitudes. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo, es lo que dice Él. Aunque muchos lo utilizan esto como un mensaje de evangelización, lo cual está bien, no hay ningún problema que tú lo dicen así, pero no es eso. El mensaje que hay aquí es llamando a las iglesias, llamando a los salvados que no están caminando correctamente, y les está diciendo que se arrepientan. Había tres formas en que un esclavo podía ser libre. La una, que se escapara. Pero si se escapaba y lo agarraban, lo mataban. La segunda, que pagara por su libertad. Pero como ese esclavo no ganaba dinero, por lo tanto, ¿cómo iba a pagar por su libertad? Y la tercera era que el amo voluntariamente y por amor a él lo liberara. Y el amo, cuando liberaba al esclavo, la forma en que él pactaba, la forma en que el amo le decía al esclavo: eres libre, era sentarse a comer con él. Se sentaban a la mesa, cenaban juntos, y en ese momento había un pacto entre
el amo hacia el esclavo, donde le decía, tú eres hombre libre ahora, tú eres hombre libre. Y muchas veces, cuando eso sucedía, el esclavo amaba tanto al amo que decidía quedarse en la casa, atendiendo la casa del amo, y se ponía en el lóbulo derecho un arete que le hacía ver a toda la comunidad de que él era un esclavo por amor. Seguía ahí por amor. Era libre, pero decidía quedarse con él por amor. Ese es el doulos, ese es el esclavo que se queda con el amo hasta el fin de sus días solamente porque los ama. Dios nos hace libres. Dios nos libera de las garras del pecado. Dios nos libera de estar muertos en delitos y pecados. Y de ahí para adelante entra ya nuestra decisión de servirlo y amarlo voluntariamente. El Apocalipsis no es para asustarnos, el Apocalipsis es para decirnos a nosotros y ponernos en la esperanza de lo que ha de venir. Escuche lo que venía leyendo. Bienaventurado el que lee, primero hay que leer, y los que oyen, leo y oigo. ¿Qué es lo que estoy oyendo? Las palabras de esta profecía. ¿Cuál? El Apocalipsis, las revelaciones. Entonces, en lugar de asustarnos, el leer y el oír esta profecía nos hace bienaventurados, nos pone en un estatus delante de Dios, en un estatus de bendición, en un estatus delante de Dios que nos pone a nosotros de una forma positiva y no negativa. Y los que guardan las cosas que en ella están escritas porque el tiempo está cerca. Eso es el Apocalipsis. El Apocalipsis es pura misericordia. Y podría venir y empezar a predicar acerca de este libro y no hay una sola parte donde no haya misericordia. Aún en lo que nosotros vemos como juicios hay misericordia, porque todo lo que nos acontece, aún estos tiempos de cuarentena, nos hacen reflexionar de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y como les decía, Él es el Padre y nosotros somos el Hijo. Él, Dios Todopoderoso, es el Creador y nosotros las criaturas. El Dios Todopoderoso es el pastor y nosotros las ovejas. Él manda y nosotros obedecemos. Cuando yo logro entender eso, entonces logro entender esa parábola del hijo pródigo. Que aún a pesar de que el hijo se fue, el padre continuaba esperándolo, permitiéndole tomar la decisión de regresar, no traerlo a la fuerza, sino permitiéndole tomar la decisión de regresar. Y en su voluntad permisiva. ¿Qué es una voluntad permisiva? Que la voluntad de Dios se divide en tres aspectos. La voluntad decretiva, que dice yo te voy a salvar, esa es una decisión de Dios, solo Él lo puede hacer. Él dice que Él tomó la iniciativa, Él nos amó primero, Él nos buscó primero. Después viene la voluntad permisiva, que es donde nos deja a nosotros accionar, nosotros a amarlo voluntariamente como el esclavo, como el doulos, voluntariamente servirle de una manera amorosa, de una manera en gratitud nos permite. Y la voluntad decretiva, ejecutiva, es que Él va a llevarnos al final, nos va a poner en el estatus allá. Esa es la bienaventuranza, ponernos allá, ser bienaventurados es que nos va a poner allá muy a pesar de nosotros. Pero en esa voluntad permisiva, que se divide en dos acciones, está la activa y está la pasiva. La activa, que se conoce hoy día como milagros, es cuando interviene Dios de forma sobrenatural para traernos a nosotros. Y la pasiva es cuando nos deja actuar. Bueno, el Padre misericordioso actuó de manera pasiva con su Hijo, lo dejó actuar. Él se encontró con sus problemas, Él se encontró con la escasez, Él se encontró con la necesidad de trabajar y fue a trabajar con gente que no pensaba igual que Él, gente que criaba cerdos, gente que lo que hacía era venir y comer de esos cerdos, que para Él eso era abominación por la cultura, por su aprendizaje. Lo que el Señor nos está enseñando aquí es que a pesar de que Él tomó esa decisión, el Padre estaba esperando a que recapacitara. Y por eso cuando Él vuelve en sí y decide regresar a donde su Padre, entonces el Padre sale corriendo a esperarlo. Y ve el discurso que Él empieza diciendo: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Pero el Padre no lo deja hablar más. En ese momento el Padre se detiene e interviene y le manda al siervo a que le traiga una túnica, que le traiga un anillo, que le traiga calzado, y dice: traiga el becerro gordo para hacer fiesta. ¿Por qué? Porque mi hijo muerto era y ahora vive. Es lo que el Señor me dice a mí, que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos. Pero no solamente está hablando de salvación, mi hermano, está hablando de usted y de mí. Cuando nosotros ya conocemos de Dios, hacemos lo incorrecto y viene Dios y deja que las circunstancias pasen, deja que la pasividad de Él esté dejando que todo corra por el curso natural, como en este caso, en esta pandemia.
en todo lo que nos está aconteciendo, Dios deja que pase. Él puede venir y accionar con su voluntad activa. Él podría venir y eliminar este virus, podría eliminar todas las circunstancias, pero no lo hace. Y no lo hace para que nosotros podamos tomar nuestras decisiones, para que nosotros como este hijo recapacitemos, volvamos en sí y lleguemos y le digamos, Señor, aquí estamos, Señor, con cuarentena o sin cuarentena, con pandemia o sin pandemia, Señor, en las buenas o en las malas, Señor, en la escasez o en la abundancia, en la salud o en la enfermedad, como un matrimonio, y le digamos, Señor, aquí estamos, Señor, este soy yo, Señor. Yo quiero ser un esclavo tuyo por amor, no por lo que me das. No quiero exigirte nada, no quiero pedirte nada, Señor. No quiero reclamar nada, solamente quiero darte gracias, porque hasta hoy, Señor, hasta hoy, tú has sido bueno con nosotros. Y mañana tú serás bueno con nosotros. Y hasta hoy, Señor, tú has sido, eres y serás bueno, porque ese es tu carácter. Eso se llama misericordia. La misericordia antecede al juicio. La misericordia va por delante del perdón. O sea, la misericordia es perdonar antes de que se dé la ofensa. Ese es Dios, ese es el Dios que nosotros conocemos. Ese es el Dios que le permitió a través del Espíritu Santo a Lucas escribir esa parábola dentro de un contexto de 3 parábolas que se conocen como el centro del Evangelio, porque el centro del Evangelio es misericordia. Ese es el mensaje que tengo para hoy. Mañana a las 6:20 nos vamos a estar conectando a través de mi página en Facebook. Y el mensaje es en signos de pregunta. ¿Satisfecho con algarrobas? No se lo pierdan. Acompáñenme. Recuerde, en signo de preguntas. ¿Estás satisfecho con las algarrobas? ¿Para ti es suficiente comer algarrobas? Para el hijo pródigo no lo fue. Para el hijo menor no lo fue. Él llegó y él deseaba comer de eso y nadie le daba. Pero aún así, él sabía que eso no era suficiente, ni iba a ser jamás suficiente para que él estuviera completo, para ser un hombre bienaventurado. Tenía que regresar a su padre, porque es en la casa de su padre donde él iba a estar bien. Nos vemos, si Dios lo permite, por Facebook mañana. No se lo pierdan. En el nombre de Cristo los abrazo, los bendigo y les doy gracias por sacar el ratito para escucharme. Gracias.